Bienvenidos. En esta clase abordaremos los elementos secundarios del triángulo, los segmentos notables también llamados y los puntos notables, todo haciendo uso del GeoGebra. En cada uno de los apartados iremos viendo cómo se construyen los elementos secundarios y además luego de la explicación y la construcción veremos qué ocurre si yo desplazo uno de los puntos para ver en movimiento cómo se mantienen las propiedades respecto a si se trata de un triángulo de distinto tipo. El orden en que trabajaremos estos elementos van a ser las simetrales, luego las alturas, enseguida las bisectrices, transversales de gravedad y por último medianas, dejando una sorpresa para el final. Partimos con un triángulo cualquiera. Con la herramienta mediatriz dibujaremos las tres simetrales al triángulo y luego buscamos el punto de intersección para que podamos generar el circuncentro. Cambiamos de color, solo para que queden más bonitas, y ahí estaría el circuncentro. Luego con la herramienta de circunferencia nos situamos en el punto G, nos dirigimos hacia el punto C y queda automáticamente dibujada la circunferencia circunscrita. Con la herramienta texto ponemos la palabra circuncentro donde queda ubicado y también el texto de circunferencia circunscrita. Observa las simetrales en movimiento, todas las propiedades se mantienen. Vamos a ver, trabajamos con un triángulo cualquiera. Entonces en ese triángulo cualquiera, con la herramienta de perpendicular, vamos a construir las tres perpendiculares que van desde el vértice al lado opuesto y luego buscaremos el punto de intersección de ellas con la herramienta punto de intersección. Ya. Lo primero que hacemos es encontrar el ortocentro. Ya lo encontramos y ahora vamos a buscar los puntos de intersección de las perpendiculares con los lados del triángulo. Una vez que terminamos con eso, vamos a medir los ángulos. Entonces, fijémonos que vamos a medir ese ángulo. No importa que haya quedado así, ya lo vamos a solucionar. Vamos a medir el otro ángulo donde debería darnos de 90 grados y finalmente el de la H sub B. ¿Quedó ahí? Ya. Buscamos el punto de intersección, primero que me había olvidado marcarlo. Ahí está el ángulo de 90 y miren lo que vamos a hacer con el otro ángulo. Vamos a seleccionarlo. Nos vamos a ir a la herramienta automática que está acá en el programa y le vamos a decir que lo queremos menor a 180. Automáticamente quedan los tres. Vamos a decir que ortocentro es una herramienta o un concepto que hay que asociar a alturas y que H es el ortocentro y lo vamos a marcar ahí en la figura. Aquí vemos las alturas en movimiento. Desplazamos el punto B y nos damos cuenta de que en un momento, miren, ahí nos detenemos, las alturas calzan con los catetos del triángulo rectángulo. Después empezamos a mover y vamos a determinar que al mover el vértice que estamos moviendo nos va a quedar un triángulo obtusángulo, donde las alturas van a estar ubicadas sobre las proyecciones de los catetos, por lo tanto el ortocentro va a quedar fuera. En esta sección dibujaremos las bisectrices. Utilizamos la herramienta de bisectriz y vamos marcando los tres vértices de modo tal que se generen las bisectrices del triángulo. Vamos a observar que al construir las tres se van a intersectar en un punto al que nosotros, recuerden, le llamábamos incentro. ¿Qué ocurre con el incentro? Vamos a marcar el punto de intersección al menos de dos rectas para generar el incentro. ¿Qué hacemos luego? Con la herramienta de circunferencia vamos a construir la circunferencia inscrita al triángulo. Aquí veremos las bisectrices en movimiento. Resulta que al
desplazar el punto B e ir formando distintos tipos de triángulos, lo que va a ocurrir es que la circunferencia inscrita va a estar siempre dentro de ellos, independiente del triángulo que allí se genere. Bien, veremos acá cómo se construyen las tres transversales de gravedad. ¿Qué es lo primero que haremos? Vamos a ubicar la herramienta punto medio y buscamos dentro de cada uno de los lados del triángulo los puntos medios. ¿Qué hacemos luego? Desde cada vértice al punto medio del lado opuesto construimos las transversales de gravedad. Bien, ¿qué hacemos ahora? Buscamos el punto de intersección entre dos de los segmentos recién construidos y allí se nos genera el baricentro o centro de gravedad. ¿Qué hacemos luego? Vamos a tomar medidas. Vamos a ir midiendo cada uno de los segmentos que generó el baricentro con los vértices. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para ir ratificando si efectivamente se cumple la propiedad de que el baricentro divida cada transversal en la razón de 1:2. Tomamos medidas, ordenamos y renombramos el punto baricentro, le ponemos G porque es lo que habitualmente se utiliza, la letra G. ¿Qué hacemos luego? Simplemente con la manito vamos corriendo las medidas y dejando nuestra figura un poquito más ordenada. Cambiamos los colores también. Ahora, eso solamente es estético, dejar ordenado para que se note claramente ahí la diferencia de colores entre el triángulo de los elementos secundarios y por otro lado que las medidas uno las asocie con el segmento específico que estamos midiendo. Tomamos el punto B y lo vamos a desplazar. Lo convertimos en distintos tipos de triángulo. ¿Y qué ocurre? Nos queda que los segmentos siguen estando en la razón de 1:2. El baricentro va cambiando, ¿cierto?, de posición, pero la propiedad se mantiene. Eso es lo fantástico. Al hacer esto, en esta sección veremos acerca de las medianas. Para ello primero dibujamos los puntos medios de los lados del triángulo y luego con la herramienta segmento dibujamos las tres medianas. ¿Qué hacemos luego? Nosotros vamos a tratar de demostrar usando el GeoGebra las propiedades en relación a las medianas. ¿Cuáles son ellas? La primera, que la herramienta I de medida, fíjense, estamos tomando la medida de la mediana paralela a la base y luego la medida de la base. Ordenamos un poquito las medidas y finalmente ratificamos que esa mediana mide la mitad del lado paralelo, construimos una paralela Bien, lo primero que vamos a hacer para construir un triángulo equilátero es hacer un polígono regular de 3 lados. Tenemos ahí el triángulo, le eliminamos el fondo y luego vamos a dibujar las bisectrices de cada uno de los ángulos del triángulo. Esta es la primera, luego hacemos la segunda y finalmente la tercera. Vamos ahora a construir las perpendiculares. Coinciden, fíjense. Vamos a dibujar la otra, también coincide, y la tercera también coincide. Enseguida vamos a identificar el punto de intersección de los elementos secundarios que acabamos de construir y eso nos genera el punto centro. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a construir la circunferencia inscrita al triángulo desde el incentro. Pero ese mismo punto en el equilátero nos va a permitir también generar la circunferencia circunscrita al triángulo. Luego
vamos a ir a medir los ángulos. Pero para medir los ángulos tenemos que contar con los puntos de intersección que los acabamos de dibujar. Vamos a ir midiendo cada uno de los ángulos. Ahí nos dio 90. Aquí nos dio el ángulo exterior, enseguida lo solucionamos. Y finalmente el que corresponde a la otra altura y simetral en este caso. Tomamos la manito y vamos a seleccionar el ángulo y nos vamos a la herramienta que dice ángulo en la parte superior derecha. Le vamos a pedir que nos genere el ángulo menor a 180. Vamos ahora a medir los segmentos para cerciorarnos de que todos miden lo mismo. Fíjense, estamos midiéndolos todos, nos da en todos los casos 3,84. Entonces, con ello, ¿qué comprobamos? Que ese punto actúa como el punto centro de cada uno de los lados, por lo tanto ahí está la bisectriz dibujada, está la simetral también. Luego ordenamos la figura, ponemos en rojo la circunferencia circunscrita y en azul la inscrita. Ahora solo estamos cambiando colores para dejar más bella la imagen. Bien, con eso hemos concluido la parte de generar los elementos secundarios del triángulo equilátero. Veamos la perfección del triángulo equilátero. Veamos los movimientos. Nosotros tomamos uno de los puntos, movemos el triángulo equilátero y todos los elementos quedan igual de perfectos. Fíjense, acá en el triángulo isósceles hicimos exactamente lo mismo, pero vamos a tomar el punto A para ver en movimiento el triángulo isósceles. ¿Qué ocurre aquí? Lo empezamos a mover, lo llevamos a distintas posiciones y solamente al acercarlo a cuando la altura está sobre la base, miren ahí casi hay un rectángulo, pero solo cuando está perpendicular a la base, entonces los elementos coinciden. Recién acabamos de dejarlo muy parecido a un triángulo equilátero, incluso los ángulos se acercan mucho al 30 grados, cada uno en donde está ubicada la bisectriz, pero con esto hemos comprobado lo del isósceles. Si te quedó alguna duda, escríbeme en los comentarios y comparte este video con quien creas que necesite ayuda.